Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el catecismo de Heidelberg. Eh, para empezar, hablando del catecismo de Heidelberg, primero quería dejar en claro un poquito la palabra catecismo. La palabra catecismo proviene desde el antiguo griego y sus raíces eran kata eco, que significaban resonido o es la raíz de la palabra eco como la conocemos nosotros. Entonces lo podemos entender como es una repetición de un sonido o algo así muy similar. Esto se usaba esta referencia porque ese era el método de enseñanza que se usaba anteriormente y bueno, pues seguimos usando usualmente este método, solo que no lo llamamos usualmente como catecismo, pero siempre una manera de enseñar pues es haciendo preguntas y respuestas, repitiéndose una vez y otra vez y de esa manera ir memorizando un poquito el contenido. Entonces era un método de enseñanza muy empleado y por esta misma razón fue consagrado por la Iglesia a finales del primer siglo. Entonces la palabra catecismo pues la conocemos en muchas religiones, es realmente una manera de fomentar un estudio dentro de la Iglesia y ha sido consagrada la palabra para su enseñanza. Este, en este caso vamos a hablar del catecismo de Heidelberg. Eh, Heidelberg es uno de los tantos catecismos que hay, pero en este caso el catecismo de Heidelberg es el primero, el que se considera el más completo, ecuménico, pedagógico y el más empleado de los credos de la Reforma. Aquí la palabra ecuménico no la conocía hasta antes de estudiar este estudio. Significa que se extiende por todo el territorio, por todo el mundo. Significa que tanto la iglesia oriental como la occidental usan, bueno, se puede aplicar para ambos casos. Y entonces al ser también el primer catecismo que hay, ha sido basado para muchos otros catecismos y por eso es uno de los que se considera el más completo. El catecismo fue escrito por Zacarías Ursino y Gasparo Leviano. Algo que tienen estos dos personajes es que uno era calvinista y el otro era luteriano. Uno de ellos era muy cercano a Calvino y el otro era muy cercano al teólogo principal de Lutero. Entonces se unieron para poder eh, hacer una unificación de los dos movimientos que eran muy importantes en esos años, que realmente pues es cuando estaba empezando la iglesia reformada. Y muchos de nosotros conoceremos el catecismo de Westminster o lo habremos escuchado en algún momento, porque es una herramienta también que se usa mucho. Este catecismo de Westminster es prácticamente una versión actualizada al catecismo de Heidelberg, por eso la importancia también de estudiar este catecismo de Heidelberg, porque Westminster, al ser una actualizada, solo fue como usado 100 años después, me parece, para la actualidad que se estaba viviendo en ese momento en Inglaterra. Entonces el contenido es muy similar, solo que se cambiaron o se actualizó a la situación actual de Inglaterra. El, el por qué fue escrito. El catecismo tuvo una razón de ser. El que hizo o quien empezó este proyecto es el Héctor Friedrich III. Él escribió un prefacio para poder dar a conocer o digamos como la razón que él por la cual empezó este proyecto de la iglesia o del catecismo, perdón. Entonces él marca unas razones que los podemos ver aquí en estos puntos. Las principales razones que tenían en esa época de un catecismo como este es que la iglesia necesitaba ser mejorada constantemente y bueno, hermanos, esto también pues es algo que siempre pues se va a requerir. La iglesia nunca va a ser perfecta,
siempre va a haber una manera de mejorar. Entonces el catecismo era solo una herramienta para poder realmente fortalecer a la iglesia y que evolucionara constantemente. Otro punto es que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Mencionaba mucho que los jóvenes en esa época se estaban perdiendo mucho en la fe. Los jóvenes muy difícilmente iban a tomar la palabra de Dios o la Biblia para estudiarla de principio a fin y poderla comprender a su temprana edad. Entonces muchas veces empezaban a tomar otros caminos o simplemente tomaban otras costumbres y perdían un poquito de énfasis en la iglesia. Entonces él buscaba una herramienta que fuera muy amigable para los jóvenes para poderla o tener el panorama completo de la Biblia sin necesidad de leerla de principio a fin o al menos no de leerla de principio a fin, sino poderla entender en su totalidad, que realmente es muy muy complicado. Entonces era solo una herramienta para poder acercar a los jóvenes y que ellos pudieran entender las cosas básicas que la Biblia nos ofrecía. Otra cosa es que los pastores no siempre son consistentes entre ellos. Mencionaba que también por la misma situación de que la Biblia pues, es muy extensa, tiene muchas doctrinas y muchos puntos importantes, los pastores a veces les pasaba que, y me imagino que sigue pasando de vez en cuando, tienen sus doctrinas preferidas, enseñan de alguna manera que ellos están más a gusto, más cómodos, pero pueden omitir algunos puntos. Entonces no es tanto que hubiera discrepancias, sino que simplemente por la misma manera de cada quien y de enseñar, los pastores pues podían tener alguna inconsistencia, pero pues este catecismo era nomás para fortalecer que hubiera un núcleo donde ellos pudieran también basarse y poder ser más consistentes. Otro punto era que la curiosidad nos puede envolver en preguntas irrelevantes. Si se fijan, esto es muy cierto, hermanos, porque muchas veces queremos saber muchas cosas o muchas razones de ser o de... Voy a prender un poquito la luz porque se empezó a hacer de noche. Nos empezamos a hacer preguntas que realmente no son irrelevantes, hermanos, como que queremos saber la razón de las cosas o el porqué de todo. Como humanamente somos muy curiosos, a veces nos envolvemos en eso y realmente perdemos el punto de lo que es en verdad importante. Entonces lo que también trataba de atacar era que dar las respuestas de lo que en verdad importa y no realmente pues envolvernos en cosas que no. Otro punto es que evitar la malinterpretación de la palabra. También hemos visto que, o al menos sí he visto que pasa muy comúnmente ahora, la gente empieza a malinterpretar la palabra, empiezan a haber doctrinas donde enseñan con los mismos, bueno, las mismas fe que nosotros, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, predican de tal manera, pero malinterpretan las cosas o hacen que cambie el significado de las cosas a su conveniencia. Un ejemplo que recién algunos de nosotros vimos en una de las clases pasadas, creo que hace 2 domingos, nos hablaba un pastor acerca de la iglesia gay y que ya hay una Biblia gay. Eso es un ejemplo de lo que está pasando ahorita, donde se está malinterpretando la palabra, o al menos la gente busca malinterpretar la palabra para alejarnos de lo que en verdad importa y confundirnos. Entonces, estas eran unas de las razones hace 5 siglos. Si se fijan, hermanos, estas razones o muchas de estas creo que aplican todavía. Entonces, creo que estaba muy acertado este señor al solicitar que se escribiera el catecismo, y por eso creo que también es una razón muy fuerte para poder o para al menos estudiar un catecismo, porque realmente todavía necesitamos seguir, como lo dice aquí en el primer punto, siempre necesitaremos mejorar.
Ahora, con la composición del catecismo. El catecismo está compuesto por 129 preguntas, como lo decíamos, es una herramienta de pregunta y respuesta. Entonces, este catecismo son 129. Esas 129 están divididas en 52 lecciones, o los llamaban domingos en su tiempo. Eran domingos o 52 porque, como sabemos, los años tienen 52 semanas, entonces se usaba en la escuela dominical para congregar o para evangelizar, y eran cursos que llevaban todo el año, por eso se diseñó así, 52 lecciones. Estas 52 lecciones están divididas en 3 categorías principales. Una de ellas es mis pecados y miserias, la otra es mi liberación del pecado y la otra es gratitud a Dios por su redención. Les voy a pedir, hermanos, que analicen un poquito estas 3 categorías porque más adelante vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, nada más ténganlas en mente y al rato lo discutiremos. La primera lección o el primer domingo está constituida por la pregunta número 1 o número 2, que son las que vamos a ver el día de hoy. La pregunta número 1 es donde está la mayor parte del contenido y la pregunta 2 ya es mucho más breve. Entonces, si nos alargamos con la pregunta número 1, tampoco se vayan a preocupar mucho, hermanos, de que nos vamos a tomar mucho tiempo de la noche. No es así, porque realmente el contenido está en la primera pregunta, nomás para darnos una idea. Adelante vamos a leer la primera pregunta y su respuesta. Quiero que noten que la pregunta en este caso es en primera persona, y esto es una particularidad casi de todo el catecismo que se va a ver dentro de las siguientes preguntas, de las 129 preguntas. Tal vez no todas, pero la mayoría. Es que este catecismo tiene esa particularidad que es muy personal, me pregunta a mí, en este caso pongo aquí mi nombre, me pregunta a mí, Gerardo. Aquí, hermanos, les voy a hacer el comentario que ustedes se pongan en ese sujeto, se pongan ahí Magda o los demás, todos pónganse como que realmente les están preguntando a ustedes y ustedes van a contestar pues hablando de ustedes mismos. Me instruye en lo que yo tengo que hacer. Esta es mucho de la estructura del catecismo y es algo que realmente pues es muy importante porque muchos me parece que han criticado también el catecismo de que centran mucho en la persona y no en lo que es la Trinidad o Jesucristo o algo así. Pero realmente algo muy importante es la relación que tengo yo con Jesucristo. Entonces, este catecismo buscaba eso, que te vieras a ti como persona, te analizaras y entendieras esa relación que tienes que tener con Él para poder ser conforme a su palabra. Entonces, ahorita vamos a leer la primera pregunta. A ver, un segundo. La primera pregunta, yo voy a hacer la pregunta y ustedes me siguen repitiendo la respuesta junto conmigo. La pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo eternamente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Muy bien, hermanos. Entonces, como vimos, la pregunta la voy a poner nada más de nuevo para que la observemos un momento. Pregunta, ¿cuál es tu único consuelo?
tanto en la vida como en la muerte. Si vemos, habla de la palabra consuelo. Aquí, si nos vamos a analizar un poquito la pregunta y nos vamos a las raíces de este catecismo fue escrito en latín y además se predicaba en alemán, porque fue escrito en Heidelberg, que es una ciudad en Alemania, y por eso el nombre. Y como sabemos, pues en Alemania también fue donde surgió mucho de este movimiento. Entonces, bueno, la raíz o la palabra o la manera en que se escribió, pues fue en latín. Y en latín nos pregunta por nuestro confort. El confort ahorita también ha sido sustituido, me parece que por una palabra en francés, en nuestra lengua al menos, y lo conocemos mucho como comodidad. Entonces cuando hablamos o escuchamos confort vamos a pensar normalmente eso. Pero antes de que se adaptara esa palabra confort, se usaba la raíz del latín y significaba dar ánimo, vigor o consuelo. Esas eran las palabras o las tres elementos que quería dar a entender la palabra confort. Nosotros podemos entender muy fácilmente ánimo y consuelo. Son palabras que usamos muy comúnmente. Y vigor, lo que estaba buscando o encontré en el diccionario es que tiene un significado un poquito más acorde, yo creo, a lo que también ellos buscaban, al menos en el sinapsis que leí, esto era lo que buscaba la gente también. Era que nos podemos enfocar aquí en el punto número 2 y número 3, los demás también son importantes, pero los del 2 y el 3 de este sustracto del diccionario me parece que son los más importantes, que dice viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas, o fuerza de obligar en las leyes u ordenanzas. Entonces, si notamos lo que nos decía la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Lo cambiamos a lo mejor por lo pronto por vigor o por alguna de estas definiciones. Es una viveza, eficacia para cumplir y ejecutar las cosas, y la fuerza de obligar las leyes u ordenanzas. Entonces lo podemos notar como qué es lo que me da fuerza para poder cumplir con todo lo que me pide nuestro Señor, vivir acorde a su voluntad y todo esto. Entonces, además de darnos consuelo, ánimo, nos da esa fuerza para poder hacerlo. Entonces también podemos hablar de esta pregunta como ¿qué es lo que me da vigor espiritualmente? Entonces, esto es a lo que respondemos, o eso es, digamos, la pregunta, o digamos, la respuesta que leímos es la respuesta a eso, ¿qué es lo que me da este vigor espiritual para poder luchar o ser como debo de ser? Entonces, aquí vamos a analizar la respuesta que leímos, pero la vamos a dividir en 4 partes. La primera vamos a hablar de que no me pertenezco. Ese es el primer punto. Lo podemos leer en la pregunta como que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Voy a tomar el momento de leer dos citas bíblicas. La primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y Romanos 14:8 dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, hermanos, ahorita me di la oportunidad de leer también las citas bíblicas, porque todo lo que está basado o todo lo que dice la pregunta tiene una base bíblica. Ahorita leí 2 de las citas importantes, hay más, pero estas son 2 citas que consideré también que dan a entender muy bien el punto.
Y si nos fijamos es que la palabra nos dice que no nos pertenecemos, pertenecemos a Jesucristo. Y un punto creo importante es que sería que muchas veces por nuestra naturaleza humana pensamos que nosotros somos de nosotros mismos. Si alguien nos preguntara muy casualmente, oye, ¿de quién eres? Pues soy mío, yo me pertenezco a mí mismo, como que de quién soy. O hasta bromeando vamos a decir, no, pues a mi mujer o algo así. Entonces, muchas veces creemos que nosotros tenemos el control o eso nos hace creer. Ya, es que se trabó aquí, pero sí me escuchan todavía, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí. Entonces estábamos en que muchas veces nosotros creemos que tenemos el poder sobre nosotros mismos. De hecho, es lo que la vida actualmente nos dice o nos enseña. Realmente estamos infestados o plagados por todos lados de mensajes que nos dicen tú puedes. O sea, ¿cuántas veces no lo hemos visto en todos lados? O hasta nosotros mismos lo decimos cuando queremos consolar a alguien de que no, mira, tú puedes. Sí, o simplemente cuando lo dicen mucho, si quieres que pase, eh, tienes que hacerlo tú. Y cosas así, o sea, tenemos muchos mensajes que cuando los escuchamos, sí nos da ánimo, nos hace sentir bien, lo que sea, pero muchas veces perdemos el punto que es que no me pertenezco y eso es uno de los básicos que tenemos que tomar nosotros eh, como hijos de Dios, como cristianos, el, el darnos cuenta primero que realmente no me pertenezco, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Después en la pregunta habla de que me compró. En la pregunta dice, me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Entonces aquí estamos hablando de que Él ya me compró, Él, me, él ya pagó por todo lo que soy, me compró y soy suyo. Entonces es solo un complemento también de lo que acabamos de decir. No soy mío, ¿por qué? Pues porque Él ya me compró. Voy a leer dos citas bíblicas. La primera en Primera de Pedro, del versículo 18 al 19, el capítulo 1. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La segunda cita es en Primera de Juan 1:7, capítulo 1, versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí hablamos de que Dios ya pagó por todos nuestros pecados, tanto los pecados que he cometido como los que voy a cometer, como los que estamos cometiendo en estos momentos, también como los que nos heredaron desde que nacimos, porque sabemos que nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces aquí habla de que Él ya pagó por todo esto y más, entonces realmente Él ya tiene todo el poder sobre nosotros. Y pues también otra cosa muy importante, que no solo pagó por mí, sino que me libró del poder del diablo. Entonces digamos que yo era parte de esto que conocemos, éramos pecadores como tal, éramos parte del diablo. Entonces Él nos libró de ese poder, nos quitó de sus manos y nos está comprando y nos está guardando. Una analogía que podemos tener aquí es, por ejemplo, digamos que tenemos una deuda que nos tiene
hasta el tope, no podemos con esa deuda, y llega una persona, digamos, alguien así demasiado bueno y dice, no te preocupes, yo pago tu deuda, te libro de esa deuda, la pago completamente y ya no tienes de qué preocuparte. Nosotros creo que hasta diríamos, este señor es un ángel, me salvó, le debo la vida. Entonces, si a esa persona podríamos decir le debo la vida porque me quitó esta deuda que tengo de encima, imagínense de Jesucristo, que Él realmente nos libró o pagó una deuda mucho más grande, todavía 1,000,000,000 de veces más grande. Entonces, es por eso que le debemos y debemos pensar que pertenecemos a Él. Ahora, el siguiente punto que dice me guarda, en la pregunta lo leemos como me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Este punto habla de que Él me va a cuidar, tiene todo el poder absoluto sobre nosotros, sobre todo lo que pasa. Entonces no debemos de preocuparnos. En dos citas bíblicas que tengo aquí, Mateo 10, 29, 10 del 29 al 31. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y en 1 de Pedro 1, 5, capítulo 1, versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Entonces, si nos vamos un poquito atrás, dice que no me pertenezco, me compró. Ya con ese simple hecho que ya hemos hablado, le pertenecemos y Él nos va a cuidar, nos va a proteger de todo lo que pasa. Y algo muy importante, que lo que dice aquí, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Entonces, todas las cosas que vayan a pasar, buenas, malas, realmente tenemos que pensar que son cosas que sirven para nuestra salvación. Entonces, si hablamos de momentos difíciles o momentos muy agradables, todo eso nos está formando de tal manera para que eso sirva para mi salvación. Solo son tribulaciones que tenemos que pasar para poder seguir o crecer en su palabra, y al final nos asegura esta salvación. Y esto lo vemos en la siguiente parte de la pregunta, donde habla de la vida eterna. La respuesta dice, me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. En 2 de Corintios capítulo 1 del 21 al 22 dice, es Dios, nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces aquí, por último, nos habla de que ya nos asegura algo. ¿Y que nos está asegurando? La vida eterna a través de su Espíritu Santo. Y aparte me hace pronto y aparejado para poder cumplir, para vivir en su santa voluntad. Como vimos hace un momento, ¿cuál es la fuente de mi vigor espiritual? Aquí está, esto es lo que me va a dar fuerza, esto es lo que debemos de tener siempre en mente y nos va a dar ese vigor para poder cumplir. Él simplemente lo está haciendo, digamos, por nosotros. Tenemos que tener fe, confianza en Él, entregarnos completamente a Él, siempre pensando que nuestra vida pertenece a Él. Él me compró, me guarda y todo lo va a hacer Él.
Él me va a ser pronto y aparejado para vivir adelante según su santa voluntad. Entonces, aquí hermanos, como conclusión también allá toda la pregunta, eh, estos son solo unas verdades que la Biblia nos da para poder seguir o bajo su ejemplo ser lo que Él quiere que seamos y que nos dé paz a nosotros, que nos dé, como veíamos hace un momento, nos dé ánimo, nos dé consuelo y nos dé toda esa fuerza para poder seguir viviendo como hijos suyos. Bueno, entonces con esto terminaríamos la primera pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Aquí, hermanos, hace un momento platicamos de algo que da respuesta a estas cosas que debemos de saber. No sé si alguien tenga en mente o quiera decir alguna o dos de lo que ya hemos platicado durante hoy. ¿Qué son las cosas que debemos de saber? ¿Alguien sabrá? Yo puedo opinar. Sí, claro. Bueno, lo que me dice de este gozo que voy a tener en el Señor es que en esta vida pues cometemos muchos pecados. Entonces, para eso vino el Señor Cristo, para ser nuestro Salvador, hoy en la cruz. Entonces, si nos entregamos a Él, si le declaramos que es nuestro Salvador, pues vamos a gozar de su presencia por la eternidad con Él. Es correcto. ¿Alguien más quiere opinar Gracias. algo? Aquí les voy a decir la respuesta. Y si tiene mucho que ver con lo que menciona René. Habla de tres cosas. La respuesta es tres. La primera: ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellas? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por su redención. Entonces, aquí, si nos regresamos un poquito, recuerden estas tres cosas: mis pecados y miserias, cómo puedo ser librado de ellas y la gratitud que le debo por su redención. Voy a regresar un poquito en la presentación. Y es esta, la composición del catecismo. Entonces, si vemos, el catecismo está compuesto por estos tres principales temas: mis pecados y miserias, mi liberación del pecado y mi gratitud a Dios por su redención. Entonces, por eso les digo, esta pregunta era ya muy breve. ¿Por qué? Porque si quisiéramos ir más a fondo en esta pregunta, realmente pues nos tendríamos que estudiar las 129 preguntas, porque así es como está compuesto el catecismo. Entonces, si notamos, la pregunta 1 y 2 es una introducción a todo el catecismo, porque nos habla de lo básico que tenemos que saber y porque es lo que nos da consuelo y fuerza y vigor y porque es como porque estamos como estamos. Y la segunda pregunta es: ¿cuáles son las tres cosas principales que debo, bueno, como dice aquí, cuántas cosas debemos saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Si vemos, pues son los temas a los cuales ya se abre todo el catecismo. Entonces, es por eso que ya lo que resta, o la explicación de esta pregunta, pues es lo que resta del catecismo, cosa que veremos más adelante, o al menos en otro estudio. Y con eso estaría terminando. Tenía unas notas, pero muchas gracias. Abrimos un espacio entonces
para, para preguntas, comentarios. También creo que ya se va a terminar la... Bueno, pues yo únicamente Sí. te felicito mucho, Gerardo, porque has hecho una extraordinaria preparación de este tema y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias. Sí. Igualmente, hermano Gerardo, yo quiero agradecerle este estudio tan claro y preciso que nos presentó y quedó muy claro cuál es la fuente de nuestro vigor espiritual, ¿verdad? Que es el saber que no me pertenezco, el saber que Él me compró, que Él me guarda y Él me da la vida eterna.